Hola, bienvenidos al diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 6 de diciembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus comentarios o preguntas a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, con la reanudación de la masacre en Gaza, el mundo es testigo de una escalada del brutal ataque del régimen de Netanyahu contra la población civil palestina en Gaza, supuestamente en un esfuerzo por exterminar a Hamas. Ha habido iniciativas diplomáticas, numerosas declaraciones condenando las operaciones israelíes, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida para imponer un alto al fuego. La primera pregunta para ti es que en varias conferencias y declaraciones recientes que ha hecho, ha subrayado que, aunque necesario, un alto al fuego en sí mismo no es una garantía de paz y que el plan Oasis de su difunto esposo es esencial para la paz y la seguridad en el suroeste asiático. Ahora bien, esta pregunta parece provenir de la Escuela de Diplomacia de Henry Kissinger, porque pregunta, ¿no es necesario llegar primero a un acuerdo político antes de intentar resolver los problemas económicos? Creo que esa es la razón por la que muchos de estos acuerdos no han funcionado, porque es una idea equivocada que primero se necesite una solución política antes de poder empezar con un programa de reconstrucción económica. Tiene que ser al revés, porque ¿cuál es la situación en Gaza y Cisjordania? Pero especialmente en Gaza en estos momentos, creo que los informes que llegan cada hora son los más increíbles, desgarradores. No encuentro palabras para describirlos porque a la gente se le ha dicho que vaya a la ciudad sureña de Khan Yunis y luego ese lugar fue bombardeado. Ahora les dicen que vayan a Rafah, que ha sido bombardeada. Luego les dicen que vaya a un lugar minúsculo en la parte más al sur de la frontera con Egipto, donde se supone que se debe concentrar un número enorme de personas, y creo que esa palabra tiene un significado especial en un lugar minúsculo, sin agua, sin medicina, sin comida y con bombardeos continuos. Si uno se imagina lo que está pasando a la gente, creo que quien esté pensando que así se resuelve el problema del terrorismo, mejor que se lo piense dos veces. Hay un debate ahora mismo en el propio Israel donde algunas personas están diciendo que los orgullosos, entre comillas, informes de que solo mueren 2 civiles por cada persona de Hamas, que eso es un buen resultado. Pero ese cálculo es completamente erróneo, pues hay un peligro evidente si esto continúa, si ya ni siquiera se le permite a uno decir las cosas que uno está pensando, porque se están haciendo leyes que le etiquetan inmediatamente a uno de una manera que no está justificada en absoluto. Pero por cada terrorista, por cada persona de Hamas muerta, surgirán 10 terroristas. Y así los israelíes han sido capaces de matar hasta ahora a 5,000 personas de Hamas. Esta cifra la suponemos, entonces ya habría algo así como 100,000 nuevas personas jurando venganza. Así que hay que interrumpir este ciclo. No hay manera de garantizar la seguridad de Israel, porque lo que es claramente un peligro es que toda esta situación se extienda al Líbano, Hezbollah, a Siria, donde aumentan las tensiones de muchos grupos, o en realidad se trata más que tensiones con las tropas estadounidenses, lo mismo en Irak. Luego la cuestión es qué ocurrirá con Irán si esto continúa. Así que creo que estamos ante un completo espectáculo de terror, un polvorín. Creo que hay que actuar de inmediato. Ahora, obviamente,
Lo más eficiente sería que Estados Unidos dijera simplemente, vamos a detener todas las armas y dinero a Israel y que se detuviera. Esa es la opinión de muchas personas, incluso procedentes de Israel, que así lo expresan. Como eso no es muy probable ahora mismo, lo que hemos intentado introducir en esta situación es una dinámica que dé esperanza a toda la región. El Plan Oasis es una perspectiva de desarrollo económico para transformar toda esta región que es esencialmente desierto, 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 en una zona donde con la ayuda de un sistema de canales desde el Mediterráneo hacia el Mar Rojo, desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto, y luego con la desalinización de gran escala de agua salada para el riego de la agricultura, para construir la infraestructura e incluso se tendrá la construcción de nuevas ciudades y la industrialización. Y esto es eminentemente posible porque se tienen prácticamente las propuestas de China para extender la iniciativa de la Franja y la Ruta a toda la región. Se debe adoptar la propuesta china para llevar a cabo una conferencia de paz integral en Oriente Medio, en la que se podría encontrar una solución a la crisis con el reconocimiento de una solución de dos estados, pero entonces se necesita el desarrollo económico. Y dado que ni Estados Unidos ni Israel están dispuestos a hacerlo ahora mismo, la única forma en que se me ocurre de llegar a ello es que todos los vecinos, todos los países de la región y todos los países islámicos lo exijan. Ahora bien, esto no está muy lejos porque hoy mismo el presidente Putin de Rusia está haciendo una visita de Estado a los Emiratos Árabes Unidos. Ya se reunió con el jefe de Estado allí. Lo acompaña una delegación muy amplia que incluye al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y muchos otros, y se están reuniendo con una delegación similar en los Emiratos. Tienen un enorme volumen de comercio bilateral y luego Putin irá a Riad para reunirse con el ministro de Arabia Saudita, el príncipe heredero Bin Salman, y el presidente de Irán se reunirá con Putin en Moscú el 7 de diciembre. La importancia de todo esto es que estos tres países serán miembros de pleno derecho del BRICS Plus el 1 de enero, es decir, dentro de solo 3 semanas. Y dado que estos países son todos importantes en términos del precio del petróleo, la cantidad de petróleo que se produce a diario, creo que hay muchos factores favorables para que tal propuesta pueda llevarse a cabo. Pero lo que hay que hacer ante todo es tener una perspectiva en la que toda la gente, por horrible que sea la situación, tenga un futuro, tenga una esperanza. Y a través de difundir esta idea de tener un plan oasis, estamos intentando poner sobre la mesa una agenda completamente diferente. Y solo puedo decirles a todos los que están viendo este diálogo que nos ayuden. Descarguen nuestro plan Oasis, entréguenselo a todos los legisladores, a todos los congresistas, a todos los miembros del Parlamento y a los alcaldes y a otros funcionarios electos, a otras organizaciones, porque tenemos que saturar al mundo entero con la idea de que necesitamos un cambio drástico en la política si no queremos que esto se convierta en el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, que bien podría ser. Acabamos de recibir una pregunta en el contexto de tu respuesta. Alguien pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que el enfoque westfaliano del respeto mutuo de la soberanía pueda ser efectivamente honrado en la actual mentalidad colonialista que impulsa las políticas occidentales? Bueno, yo creo que sí. Quiero decir porque Occidente está intentando realmente de mantener el status quo del viejo orden mundial, ex unipolar, que ya se ha desintegrado en una multipolaridad, y esa no es la etapa final de este desarrollo. Creo que lo que estamos viendo es un acontecimiento histórico que probablemente en la historia ocurrió varias veces.
que aquellas personas que eran los privilegiados de un orden en decadencia, en colapso, de alguna manera tienen un bloqueo mental para darse cuenta de que están perdiendo. Creo que ya ahora el hecho de que a muchos gobiernos occidentales no se les ocurriera condenar lo que está ocurriendo ahora mismo, a pesar de que es tan absolutamente obvio y horrible, solo unos pocos, como el primer ministro de España y el primer ministro de Bélgica, cuando fueron al paso fronterizo de Rafah el 24 de noviembre, exigieron una solución de dos estados, y el primer ministro español Pedro Sánchez llegó a decir que España podría reconocer unilateralmente al Estado palestino si el resto de los líderes europeos no tomaban las medidas adecuadas. Así que creo que lo que estamos viendo ahora es que parte de la clase dirigente, la gran mayoría, es obviamente incapaz de ver que sus propias acciones están causando su desaparición. Es decir, lo que amenaza ahora en Gaza creo que desacreditará a Occidente de un modo que no tiene remedio, porque si se permite que ocurra algo así, quedará grabado en la memoria de mucha gente de todo el mundo y, en mi opinión, aumentará absolutamente la determinación de los países del sur global de desarrollar su propio sistema económico, de acabar con el colonialismo de una vez por todas. Y creo que, dado el hecho de que el sistema financiero transatlántico está en una crisis real, está básicamente ahí sentado sobre un polvorín a punto de estallar. No creo que Occidente esté en una posición tan fuerte como para impedir el deseo de los países en desarrollo de formar un nuevo sistema que les beneficie. Pero es muy peligroso porque creo que lo único que podría ocurrir es que estallara por completo, y eso podría llevar al fin de la civilización. Pero no creo que este sistema actual que suprime las aspiraciones del sur global pueda durar. Sobre la relación entre la continuación de la guerra, pero al mismo tiempo la falta de dinero para financiarla, que está afectando a varios países, entre ellos a Estados Unidos, tenemos una pregunta. Alguien escribió acerca de las audiencias de Schumer, que iba a tener una audiencia ayer con Zelensky para hacer un poderoso llamado personal para obtener más dinero del Congreso, y Zelensky no se presentó. Así que la pregunta es, dada la creciente oposición en el Congreso al proyecto de presupuesto suplementario de Biden de $106 millones para Ucrania e Israel, ¿cuáles son las implicaciones de esta lucha? ¿Qué pasará si Estados Unidos no envía más dinero a Ucrania? Ya se reconoce ampliamente que Ucrania perdió la guerra, y eso es un hecho. La famosa contraofensiva no tuvo ningún éxito. Todas las armas que se enviaron solo condujeron a una carnicería increíble, a la destrucción de la economía ucraniana, y ahora mismo se reconoce que hay que hacer algo más y que hay que salir de esto de alguna manera con una operación que guarde las apariencias. Hay algunas personas, los halcones de guerra de hueso colorado, que quieren continuar con esto sin tener en cuenta cuál será el efecto sobre la población ucraniana que se está desangrando. Pero no tengo la última información sobre por qué Zelensky tomó la decisión de no ir. Pero hay una enorme oposición en contra de que continúe la guerra desde dentro de Ucrania. Algunos de sus asesores más cercanos ya no creen que se pueda ganar. Así que creo que cuanto antes debe surgir la idea de negociar y poner fin a esta horrible guerra con un acuerdo de paz que incluya el tomar en cuenta los intereses de Rusia y Ucrania, que es lo que Putin había exigido el 17 de diciembre de 2021, cuando hizo un ultimátum
Él le dijo a la OTAN y a Estados Unidos que tenían que ofrecer garantías de seguridad jurídicamente vinculantes y entonces todo esto no habría ocurrido. Así que creo que ahora estamos en un punto en el que la guerra de Ucrania está llegando a su fin porque la gente simplemente ya no está allí. Y cuanto más rápido Occidente reconozca que tiene que llegar a su fin, y naturalmente este es un factor importante, la campaña electoral en Estados Unidos se acerca y mucha gente realmente sabe que al electorado de Estados Unidos no les gusta la guerra. Así que esperamos que haya algunas personas dentro de las élites de Estados Unidos, porque no puedo imaginar que, ya saben, la política de Estados Unidos no ha tenido éxito desde Vietnam. Miren todas estas guerras. La guerra de Vietnam se perdió. Perdieron la guerra de Afganistán, la de Irak, Libia, Siria. Hay un número interminable de esfuerzos fallidos para imponer políticas que siempre fueron perjudiciales contra el interés del país en cuestión. Y cuanto antes se detenga esta idea de las guerras intervencionistas, mejor. Y creo que, por ejemplo, tomemos Afganistán. Si solo se hubiera gastado anualmente el 3% de los 2.3 billones de dólares que Estados Unidos gastó en los 20 años que Estados Unidos y la OTAN estuvieron en Afganistán, si solo 3% se hubiera gastado anualmente, se calcula que el país sería un jardín en flor y habría industria e infraestructura. Y lo mismo es cierto que todo este dinero para estas guerras interminables destruye totalmente a la economía física y ese dinero malgastado va a parar a los bolsillos de los especuladores y del complejo militar industrial, naturalmente, pero por lo demás, desde el punto de vista del público en general, es un despilfarro. Si ese dinero se hubiera invertido en las escuelas, en los sistemas de salud, en la infraestructura, le hubiera servido mucho mejor a todo el mundo. Y uno solo puede decir que necesitamos una movilización que exija exactamente eso, que ese cambio tiene que producirse. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller, que también participa muy activamente en la creación de la Coalición Internacional por la Paz, y en nuestro sitio publicaremos información sobre cómo participar en ella. Helga, tenemos algunas preguntas relacionadas con la conferencia COP28. Alguien escribió y dijo: gracias por su constante denuncia de la Agenda Verde y que es una agenda de despoblación. En la conferencia COP28 se está luchando por los combustibles fósiles. ¿Cuál cree que es la importancia de que India se negó a llegar a un acuerdo sobre la reducción del uso del carbón? ¿Tiene esto un impacto más amplio en la Agenda Verde general? Creo que su efecto es que ha habido un tremendo impulso para adoptar el uso de la energía nuclear, que es exactamente lo que hay que hacer. Hay todo un grupo de países que están formando un club nuclear con la idea de desarrollar la energía nuclear lo antes posible. Pero habrá un periodo, una brecha, porque no se pueden construir las plantas nucleares de la noche a la mañana, se necesitan años. Y ahora China ya tiene funcionando el primer reactor de cuarta generación, que es muy prometedor. Así que hay grandes avances en el campo de la energía nuclear y eso es muy, muy prometedor. Pero se necesita el carbón para el periodo intermedio y creo que el hecho de que India diga esto simplemente tendrá un impacto muy importante en todos los demás países del sur global. Ahora bien, creo que esta cumbre de la COP28 fue realmente muy instructiva. No solo el organizador dijo básicamente que no tenían intención de abandonar el uso de los combustibles fósiles, lo que provocó una enorme histeria, sino que también quedó claro el carácter fraudulento de todo el asunto. Casi 100,000 personas volaron a Dubái. Así que imaginen todas las emisiones de CO2 de todos esos aviones. Y entonces, ¿qué se consiguió? En realidad, muy poco.
Y debo decir que siempre que la gente dice algo bien, hay que alabarla. Y creo que Greta Thunberg, que ahora está siendo masacrada por los medios internacionales, sacó a relucir lo que le está pasando al pueblo palestino. Y creo que esto es muy importante, porque una vez que la gente reconoce que algo va terriblemente mal y tiene el valor de decirlo, ese es probablemente uno de los mejores resultados de esta cumbre COP28. Hablando de gente que hace las cosas mal, hay otra pregunta sobre la lucha general contra los combustibles fósiles. Alguien escribe, ¿qué está pasando en Europa, en la Unión Europea, con los desacuerdos sobre la agenda verde? ¿Y qué pasa con la situación en Alemania? ¿Habrá escasez de energía este invierno? ¿Hay alguna forma de que los alemanes recuperen de algún modo el flujo de gas y petróleo procedente de Rusia? La economía alemana está ahora mismo en caída libre y los medios de comunicación no están informando de ello de una manera clara, sino que todos los días uno encuentra en un medio de comunicación alemán una pequeña declaración de este director general o de aquel jefe de una asociación diciendo, mi sector se está hundiendo. Y creo que si uno junta todo esto, Alemania está mostrando absolutamente que se está desplomando. Y muchas empresas dicen que tienen que hacer despidos o invertir en otros países. Hay una guerra económica de Estados Unidos contra Alemania al atraer a esas empresas que ya no pueden pagar los altos precios de la energía en Alemania para que inviertan en Estados Unidos con la ley de reducción de la inflación que les proporciona ciertos privilegios. Así que esto no es el acto de un amigo, es el acto de un enemigo. Y dado que el sabotaje del Nord Stream sigue siendo la gran cuestión a investigar, las acusaciones de Seymour Hersh no han sido realmente rebatidas. Así que creo que es realmente el momento de que Alemania saque sus conclusiones. Queremos dejar que toda nuestra economía, todo lo que se construyó en la posguerra, en generaciones de trabajo, dejaremos que se desintegre, que se derrumbe, que se desmorone. Este es un momento de crisis para Alemania, como no se ha visto en nuestra economía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo interesante es que Putin hace unos días dijo básicamente que lamenta que la relación entre Rusia y Alemania haya llegado a un punto tan malo y que si Alemania se decidiera, habría una forma de reanudar las relaciones. Estas no son exactamente sus palabras, sino el significado general. Y creo que eso es, de hecho, lo que Alemania debería hacer. Deberíamos tener el valor y decir que necesitamos el gas ruso barato en particular, y eso sería lo razonable. Así que creo que este invierno depende. Si empieza muy frío, todo depende. Si el invierno se vuelve muy duro y se necesitará mucho consumo de energía, creo que podemos llegar a un punto de crisis absoluta, porque también todos los demás parámetros económicos tienen un aspecto absolutamente horrible. Así que creo que Alemania se confrontará a la disyuntiva de hundirse, ya sea bajo las operaciones de un aliado, de nuestro disque mejor aliado, Estados Unidos, o pensamos en términos de nuestra propia población y reanudamos el suministro de gas de Rusia. Helga, miré por la ventana hoy y el cielo está gris. No ha habido sol en unas 3 semanas aquí en Berlín y todos los paneles solares están cubiertos de nieve. Así que creo que eso nos dice algo sobre la ley natural imponiéndose contra la idiotez de los verdes. Tengo una pregunta más para ti que viene de alguien que dice estar muy esperanzado sobre la posibilidad de que la religión pueda ser un factor en un alto al fuego y la paz. Hacen referencia a que
Sergei Lavrov ha hablado de la cultura postcristiana en Occidente y esta persona escribe, ¿es posible que en torno a la Navidad esto ofrezca una oportunidad para reconocer la importancia del amor por nuestros semejantes como base para la paz? Solo puedo decir que se les hace un llamado a todas las personas de buena voluntad para intentar evocar ese sentimiento en sus conciudadanos y los nuestros, porque creo que aparte de la terrible guerra en Ucrania y de la horrible situación en Oriente Medio, tenemos una verdadera crisis de la cultura occidental. Creo que estamos ante un colapso decadente total. Es difícil decir si hay que compararlo con el final del Imperio Romano o con el siglo XIV u otros periodos de colapso total y decadencia de las élites. Y creo que tenemos que encontrar en nosotros mismos lo que hay de humano en nosotros y tenemos que construir sobre eso y crear esperanza. La especie humana atraviesa ahora una crisis tan profunda que creo que todos los líderes religiosos, como las personas verdaderamente religiosas, deberían aprovechar estas fiestas, la Navidad y las demás, para evocar el amor por la humanidad y tratar de volver a ser una sociedad humana. Si superamos esta crisis, creo que pasaremos por un periodo de quizás un año y medio, 2 años, un periodo en el que creo que muchos procesos llegarán a su punto de agotamiento, a un punto de ruptura, a un punto de transición. Y si de alguna manera conseguimos que un número suficiente de personas tengan la idea de que hay una solución, Occidente debería dejar de ser arrogante y dejar de pensar que puede continuar con el orden colonialista que realmente está en el fondo de todo esto, y deberíamos dejar esta arrogancia, yo diría eurocéntrica, que incluye a Estados Unidos. Podemos llamarla arrogancia americanocéntrica, arrogancia eurocéntrica, de pensar que somos algo mejor y que los países del sur global, de Asia, África, América Latina, y que son de alguna manera inferiores, porque creo que eso es realmente. Si se le pregunta a las personas, tal vez no piensen que son racistas, pero si se observa su comportamiento en términos del tipo de instituciones que quieren perpetuar, que perpetuarían la falta de desarrollo del sur, hay que llegar a la conclusión de que es esta actitud racista eurocéntrica la que está detrás de mucho de lo que está pasando. Y ha llegado el momento de deshacerse de eso, de hacer catarsis y de recordar la verdadera tradición de América, que es la Revolución Americana, los padres fundadores, lo que decía Benjamin Franklin, lo que decía John Quincy Adams, o en Europa, el Renacimiento italiano, el Renacimiento andaluz, la Politécnica francesa, el período clásico alemán, la imagen del hombre que se asocia con Schiller, con Beethoven, con la Novena Sinfonía, que fue la composición de Beethoven del poema de Schiller, La Oda a la Alegría, en el que la idea es que todos los hombres serán hermanos. Creo que eso no es una utopía, creo que es la precondición absoluta para que la civilización sobreviva. Y creo que la Navidad y todo este periodo es un periodo en el que todas las personas de buena voluntad, religiosas o no religiosas, deben trabajar juntas para evocar eso, si quieren salir de esta crisis. Tengo una idea para un regalo de Navidad. Pueden ir a la página de la organización de la Rush y descargar el folleto del Plan Oasis y ponerlo debajo del árbol de Navidad y hacer que la gente lo lea y lo discuta. Esto es lo que Helga ha estado discutiendo hoy y es la base para una paz duradera, que es el espíritu de la Navidad y de todas las religiones que tienen celebraciones en esta época del año. Así que, Helga, hay una última pregunta para ti aquí.
Lo que describes como la arrogancia eurocéntrica, ¿es la esencia o la base de la geopolítica? Sí, es la idea de que en realidad empezó hace mucho, mucho tiempo, en 1500, cuando comenzó la idea del colonialismo, y hay que mirar los 600 años que siguieron a ese periodo. Pero en el periodo reciente creo que se asoció con la doctrina Wolfowitz. Esto fue cuando la Unión Soviética se desintegró y había una base para la paz. Entonces se podría haber construido un orden de paz para el siglo XXI, lo que intentamos al proponer el puente terrestre eurasiático. Pero en ese momento se tenía a Paul Wolfowitz y a Richard Perle y varios otros neoconservadores que definieron la idea de que como el comunismo había sido derrotado, así decían, aunque esa era una concepción errónea, pensar que eran los victoriosos ante el comunismo, pero se les ocurrió la idea de que Estados Unidos nunca debe permitir que cualquier grupo de naciones lo superara económicamente, militarmente o culturalmente, y que eso era realmente mucho de lo que salió mal, porque lo que Estados Unidos debería haber hecho fue volver a la política de paz de John Quincy Adams o John F. Kennedy y decir, trabajemos con una alianza, una asociación de países de todo el mundo y cooperemos. Y creo que esa idea de tener la confrontación con el objetivo de mantener al mundo unipolar, que de todos modos hace tiempo que desapareció, y cambiarla por un modo de cooperación, es lo más urgente hoy en día que hay que hacer. Bueno, Helga, gracias por acompañarnos hoy y mucha suerte en todo lo demás. Nos veremos de nuevo la semana que viene. Sí, y únanse a la Coalición Internacional por la Paz.